Yo soy ingeniera de especificaciones, que es un tema comercial, pero también de asesoría técnica, de soporte técnico. No tanto comercial, sino más de soporte técnico. Vamos a ver el tema de las patologías, materiales de reparación en pisos, vertical sobre cabeza, y en esas reparaciones también incluir el tema de las juntas. Digamos que fue algo que me solicitaron. El tema de patología simplemente es un tema muy general. Si hay algún concepto o alguna cosa que digamos que no se entienda o de pronto que haya alguna duda o que quiera comentar alguna experiencia personal de este tema, pues bienvenido. Pues primero, ¿cuáles son las principales causas de daños en las estructuras? Puede ser el tema de la corrosión, daños estructurales como tal, la actividad sísmica que pues siempre nos va a deteriorar los elementos estructurales, o la infiltración de agua cuando no tenemos infiltración de agua. Entonces, ¿cuál es el proceso de reparación? Primero, pues detecto esos síntomas en la estructura, ¿verdad? Luego tengo que hacer una investigación, un diagnóstico, unos ensayos, para que con esa investigación, diagnóstico y ensayos pueda tener los criterios necesarios para saber qué intervención debo hacer en esa estructura, qué reparación, rehabilitación. En nuestra industria se da mucho que llaman al ingeniero, mire, es que hay esta columna, no sé, y entonces no sé si es que qué tipo de reparación necesito, si simplemente ponerle un mortero, un concreto, algún tipo de fibra de carbón, bueno, no sé, inyectarlo, bueno, no sé qué debo hacer. Entonces es importante aquí saber que no solamente la inspección visual o la experiencia que yo tenga es válida, sino hay otros tipos de diagnóstico y unos ensayos que yo puedo hacer a través de laboratorios que me pueden llevar a criterios más acertados sobre qué intervención debo hacerle a esa estructura, pues de acuerdo al uso que yo le vaya a dar. Entonces, ¿cuáles son las principales fallas en las estructuras de los edificios? Pues deficiencias en diseño es la principal. De pronto lo diseñé, pues digamos que hoy por hoy es un tema muy de moda, las deficiencias en el diseño. Lo vemos digamos que en todos los edificios de Medellín, de Cartagena, y no solamente allá, sino aquí, digamos que en todo el país hay deficiencias de diseño. Deficiencias en la ejecución, de pronto sí se diseñó bien, pero yo no lo ejecuté bien, como parece que es el tema del puente aquí de la vía Llano que se falló, pareciera. O a materiales, no utilicé los materiales adecuados, o de pronto esos materiales no estaban en buen estado. Fallas en el servicio, ya digamos que cuando ya puse el servicio sí hubo algún tipo de fallas u otras causas. De pronto lo utilicé para lo que no estaba diseñado, ¿no? De pronto utilicé, este edificio está diseñado para aulas de enseñanza, pero yo lo utilicé para almacenar algún tipo de carga. Entonces la carga o el elemento estructural que yo diseñé pues no son adecuados, ahí voy a empezar a tener fallas. Entonces todo esto para decirles que la patología es esa ciencia que estudia esos daños y fallas. Entonces por medio de la patología es que yo puedo llegar a saber qué daños tiene esa estructura y qué causas y consecuencias puede tener, porque de nada me sirve simplemente hacer una reparación estética sobre esta columna si realmente las causas no las estoy subsanando, no las estoy atacando. Entonces de pronto esas soluciones solamente un maquillaje, una solución por 1 o 2 meses, una semana, pero no realmente me está atacando las causas de esa problemática que yo tengo. Entonces de ahí la patología y su importancia. Entonces aquí simplemente digamos que no vamos a entrar al detalle de este diagrama, pero para que ustedes vean que pues, la patología, como cualquier ciencia, pues tiene una forma, una razón de ser, una metodología. Entonces primero pues cuáles son los síntomas, la investigación de la estructura, los diagnósticos y causas, el pronóstico, o sea qué me va a pasar con esa estructura, y entonces si ese pronóstico es optimista, pesimista, si debo hacerle algún tipo de intervención o ya lo debo demoler. Entonces digamos que todo el tema de la patología pues es una ciencia, ustedes pueden ver ahí todo lo que se debe evaluar, no solamente la inspección visual. El diagnóstico, entonces el diagnóstico viene una evaluación física que es la determinación, por ejemplo, del tipo de fisuras, que es uno
digamos que de los temas o de las evidencias o de los síntomas más frecuentes que uno ve en los elementos estructurales, su localización y su dirección. Entonces, digamos que el primer tema de evaluación física que yo debo hacer. La verificación de la deformación de los elementos estructurales, pues eso también es de las primeras cosas que yo debo hacer, que tanto se me ha deformado ese elemento estructural. La evaluación físico-patológica es el desarrollo de las pruebas que permitan medir la calidad del elemento, como por ejemplo extracción de núcleos, son de las primeras cosas que uno hace, aunque son destructivas, pruebas de ultrasonido, pruebas de esclerómetro, etc. Entonces, estos son los no destructivos, como los esclerómetros, que uno simplemente, como pueden ver aquí en la segunda foto, uno simplemente coge, pues digamos que aquí lo están haciendo sobre un cilindro, pero sobre cualquier elemento de concreto, uno lo que hace es colocar el esclerómetro y él le mide una resistencia a la compresión, digamos que aproximada, ¿no? Todo es un tema relativamente aproximado. La medición de las fisuras, esta es una regleta, es una regleta transparente, una cédula, no sé, como un carnet, y él viene medido las micras, entonces yo puedo medir cuál es el ancho de la fisura. Entonces lo que yo hago, pues ahí viene la marquita en diferentes anchos. Entonces yo cojo y la comparo y mido en qué ancho, entonces cuántas micras o cuántos milímetros tiene esa fisura o esa grieta. Por eso aquí digamos que la persona la está moviendo para igualar al ancho que yo vaya a medir. La extracción de núcleos, que es digamos que es una de las prácticas más comunes, y es que con este se llama obviamente sacanúcleos. Lo único que se hace es un agujero en el concreto y se saca, como pueden ver aquí, este es el sacanúcleos y esta es la placa de concreto. Es lo que hace es taladrar esta placa de concreto y sacarme con un cilindro, sacarme una muestra. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa extracción de núcleos? Eso puede hacer una resistencia mecánica, o sea, puedo ponerlo en una prensa, o puedo medir el espesor, digamos, de algún tipo de reparación o de la placa en sí. Puedo mirar la distribución del agregado, digamos que de ahí en adelante se pueden hacer muchas cosas dependiendo del laboratorio que yo tenga y la expertise que tenga, digamos, el laboratorista, porque se puede medir hasta cuánto cemento, cuánta agua, bueno, qué adiciones se le colocaron, pero ese ya es un tema mucho más avanzado. Usualmente lo que se hace en extracción de núcleos es simplemente un tema de resistencia mecánica, espesor y evaluación simplemente visual. Entonces, aquí pues, ustedes pueden ver que ese cilindro que yo saqué, pues lo puedo poner en una prensa, en una máquina de ensayos y pues mirar el tema de la resistencia y cómo falla, qué tipo de falla tiene. Si de pronto yo tenía un tipo de adherencia o de mortero, por ejemplo, cómo falló ese mortero, si de pronto se desprendió totalmente o falló todo el cilindro. Entonces muchas cosas se pueden ver. Otra cosa es, por ejemplo, la inspección de la corrosión en el acero de refuerzo. Entonces aquí puedo mirar hasta dónde me está llegando la corrosión, si es que ese acero de refuerzo ya me está perdiendo espesor, de pronto ese acero de refuerzo era de X diámetro y ya me está perdiendo espesor, entonces ya no estoy teniendo el reforzamiento con el que yo lo diseñé, ¿verdad? Entonces de pronto ya el tema de la corrosión me está debilitando ese acero, ya no tengo la misma, aunque yo puedo limpiar el acero, colocarle algún recubrimiento para que él no se vuelva a dañar, yo ya estoy perdiendo la capacidad de reforzamiento. Entonces ahí seguramente ¿qué debo hacer? Ahí seguramente lo que debo hacer es hacer una evaluación patológica de si ese refuerzo, ese acero realmente me está sirviendo para lo que yo necesito el elemento estructural, o si yo lo que necesito es reemplazar toda esa sección o de pronto hacer un encamisado. Bueno, ya lo vamos a ver qué significa eso, ampliar la sección o alguna cosa diferente. O la revisión de los recubrimientos. Esto es muy común en todos los elementos estructurales, en todos los elementos de concreto que están expuestos a este tipo de ambientes. No solamente de agua, que ya es un contaminante fuerte para nuestro concreto, sino también de aguas, por ejemplo, como el agua de mar, que trae sulfatos, que trae cloros. Entonces, nuestro concreto no está diseñado, si uno lo hace, digamos, de manera convencional, no está diseñado para soportar esos químicos que están disueltos en esa agua, ¿no? Naturalmente.
Entonces yo debo tener o recubrimientos especiales o aditivos especiales, o utilizar un cemento especial, o algunas adiciones en mi mezcla de concreto, o tener recubrimientos resistentes a esas condiciones ambientales. Entonces cuando no los tengo, pues me pasa esto, empiezo a ver el deterioro muy rápido de la estructura, y no solamente eso, sino que como el concreto es una superficie o un elemento poroso, entonces empiezan todos esos químicos, el cloro, el sulfato, a meterse dentro de los poros del concreto y a llegar a ¿qué? A mi acero de refuerzo. Cuando llega a mi acero de refuerzo empieza la corrosión. Cuando empieza la corrosión, entonces empieza el debilitamiento de mi estructura, ¿verdad? Entonces ya seguramente esa columna ya no tiene, o ese pilote ya no tiene la misma fuerza, la misma tema con el que yo lo diseñé, las mismas características mecánicas. Entonces, criterios para la evaluación de esas estructuras: siempre que yo llego a hacer un tipo de estas reparaciones, o que debo hacer este tipo de intervenciones, pues que debo primero hacer la revisión de las memorias de cálculo, de esos elementos estructurales, la revisión de los reglamentos vigentes. Ustedes saben que nuestra NSR 10 tiene unos capítulos donde me da, por ejemplo, mínimos de cuánto debo, o digamos que criterios de diseño por desempeño. Por ejemplo, cuando voy a diseñar un concreto o un elemento para no sé, que va a estar en total contacto con agua, que va a almacenar agua, que va a ser, por ejemplo, una piscina, bueno, ahí, digamos que él por desempeño tiene un capítulo donde me dice cómo lo debo diseñar, o tiene un criterio mejor. Entonces ustedes saben que la NSR 10 pues un tema reglamentario en Colombia de obligatorio cumplimiento. Revisión de las especificaciones técnicas: para qué estoy diseñando ese elemento estructural, es un tanque, es un puente, es una placa para un parqueadero, bueno, etc. Planteamiento de evaluación de las alternativas de remediación, pues dependiendo de lo que yo haya encontrado antes. Después que yo he hecho todo este tema, me encontré con la estructura que tengo que reparar, hice toda la evaluación previa, seguramente patología, seguramente ensayos, seguramente con mi experiencia personal, con la de otros expertos, evaluaciones, etcétera, bien un tema de intervención. Entonces, ¿cómo sé qué intervención voy a hacer? Con eso que hice antes. Cuando yo ya hice la patología, hice la evaluación, entonces yo ya sé qué intervención le debo hacer, ¿verdad? No todos los elementos estructurales, como ustedes podrán entender, pues tienen la misma intervención. Dependerá de lo que se vaya a requerir. Si es que requiere mayor, de pronto ese elemento estructural no tiene suficiente revestimiento, o está corroído y necesita el tema de anticorrosivo, o no está diseñado adecuadamente para lo que yo estoy utilizando y lo debo demoler. Bueno, depende de lo que yo vaya a hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que el tema de la reparación no es un tema es un tema que es muy costoso y que nunca está presupuestado dentro del edificio. ¿Por qué? Pues porque cuando yo hago el presupuesto de la obra, pues yo hago el presupuesto de la construcción, nunca de la reparación, porque se supone, o partimos del hecho de que está bien diseñado, que yo lo voy a hacer bien, y nunca está el tema de la reparación. Entonces esto es un tema álgido, pues obviamente dentro del dueño del edificio, entre los que lo están utilizando, por ejemplo si fuera un edificio, o dentro de quien me está contratando para hacer un elemento, o ya digamos que debido a la vida útil, ya han pasado 20 años y debo hacer la reparación, entonces el tema de los costos siempre será muy complicado en el tema de la reparación. Entonces, ¿cómo se reparan las estructuras? Pues los procedimientos más comunes para la reparación estructural son reparación de fisuras, que puede ser o inyección o sello. Ya vamos a ver la diferencia, que es total. Anclajes, si es que necesito algún tipo de anclajes. La ampliación de la sección, o sea, lo que se llama recalzo y encamisamiento, por ejemplo, de las columnas. Entonces, ese es un método que se utiliza mucho. La recuperación del recubrimiento me refiero al recubrimiento de concreto. De pronto no tengo el suficiente recubrimiento de concreto que necesito, entonces debo hacer una recuperación o debo ampliarlo. La pegada de concreto viejo, concreto nuevo, de
pronto llegué hasta un punto de la placa y necesito seguir el siguiente día, o me quedó, digamos que en un desnivel, o esta parte lo tuve que demoler, entonces tengo que hacer sobre este concreto viejo una pega de un concreto nuevo para nivelar, o para hacer una nueva sobreplaca encima, o para llegar a un nivel porque necesito nivelar, por ejemplo, esta placa, o la combinación de varios de estas reparaciones. Entonces, vamos a ver una por una. Entonces, recuerden que la primera que veíamos aquí es la reparación de fisuras, inyecciones y sellos. Entonces, la reparación de la fisura depende si son vivas, bueno, digamos que eso es un término muy común en la obra, pero técnicamente, pues obviamente viva se refiere a que si son con movimiento continuo, o muertas que no tienen movimiento, sino que necesitan una adherencia, digamos, del tema estructural. Entonces, cuando son vivas, o mejor dicho, yo tengo una fisura y por allí siempre va a haber movimiento entre esos dos elementos, pues entonces debo utilizar un sello elastomérico, ¿verdad? Si yo utilizo un sello que no sea elastomérico significa que tiene movimiento, como un caucho que se estira y que acompaña el movimiento de la estructura, pues entonces, si no utilizo ese tipo de producto, pues cuando él se vaya a mover, ¿qué me va a pasar? Él se va a romper, ¿verdad? Es como cuando ustedes utilizan para pegar, no sé, voy a pegar dos cauchos o dos cosas, voy a pegar y le pongo superbonder, ¿cierto? El superbonder es perfecto cuando yo voy a pegar un pocillo. Él se queda quietico y él es perfecto. Pero ¿qué pasa si esa parte, esa unión, se está moviendo todo el tiempo? No sirve, porque el superbonder es como una inyección epóxica. Superbonder sirve para pegar dos cosas: el pocillo que se me rompió, dos elementos estructurales que necesito, que antes eran dos partes, y necesito pegarles, la oreja y el pocillo. Entonces, pero él no se va a mover. La oreja no me hace esto todo el tiempo, ella se queda quieta. Entonces eso es una inyección epóxica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es dos placas de concreto y todo el tiempo se van a mover así, porque por ahí va, es un pavimento y por ahí va pasando el Transmilenio? Entonces va pasando por aquí y ella, pues obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero ella va moviéndose. Si yo utilizo este tipo de inyección epóxica, pues entonces ella se va a partir, ¿verdad? Y no me va a funcionar. Entonces, por eso me refiero a sello elastomérico, o sea, sello flexible que se mueve, que tiene movimiento, un elastomérico y otro que no. La inyección epóxica, como hablábamos, pues es un procedimiento que tiene por objeto convertir en monolítico. Monolítico significa en una sola entidad lo que antes, digamos, que estaba fracturado. Entonces, para efectuar el procedimiento de inyección, la estructura debe conservar su geometría, o sea, yo debo, si son dos placas o dos partes de un puente, por ejemplo, como el ejemplo que tenemos ahí, pues entonces eso debe conservar su geometría, ¿no? No es que me falte un pedazo, simplemente vaya a unir otra parte, porque no, obviamente debe conservar su geometría. El acero de refuerzo debe conservar sus características, porque lo que yo estoy uniendo son dos partes de concreto de mortero, no estoy uniendo acero de refuerzo. El acero de refuerzo debe ser el diseñado, el ideal, el que está acorde con ese elemento estructural, el necesario para ese elemento estructural. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta fisura, realmente esta grieta. Con base en, digamos que los análisis previos, yo me di cuenta que esto no es una fisura de movimiento, no, es una fisura que me está dividiendo en dos partes mi elemento estructural. Yo no necesito que ese elemento estructural esté quebrado, yo necesito que actúe como un solo elemento estructural, como un elemento monolítico. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Una inyección epóxica. Volver monolítico lo que antes estaba separado. Eso es inyección epóxica. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Ubicar la fisura, limpiar con aire a presión, pues porque aquí dentro debe haber un montón de polvo y suciedad. Hacer las perforaciones, ya les voy a mostrar por qué debo hacer estas perforaciones. Entonces, debo hacer un esquema de inyección. Por ejemplo, yo tengo esta fisura, ¿verdad? Y entonces debo inyectarla para que este elemento estructural vuelva a ser uno solo. Entonces, la entrada del elemento estructural, hagan de cuenta, es como un superbonder, realmente es un producto epóxico muy fluido, debe entrar por este lado. Ustedes vieron que lo que uno hace es hacer estas perforaciones, entonces debe entrar por este lado y debe salir por arriba. ¿Por qué?
Porque cuando yo lo introduzco por este lado, obviamente a presión, y sale por este lado, yo me aseguro que ya recorrió todo este camino y salió por aquí. Eso significa que ya me llenó todo ese volumen que está desde aquí hasta aquí, ¿verdad? O hasta aquí. O sea que cuando salga por aquí significa que ya me llenó todo este camino y ya me llenó acá. Y cuando salga por acá ya me llenó todo este camino. Cuando salga por acá ya me llenó todo este camino. ¿Sí me va a entender? Sí. Por eso, exactamente, y ya me está sellando. Entonces por eso la entrada del material epóxico es por abajo y la salida es por arriba. Obviamente es necesario tapar la superficie de las fisuras antes de inyectar, pues porque por aquí también me está saliendo. O sea, no debo permitir que se salga por aquí, sino solamente por aquí, que se tenga de manera evidente. Entonces, digamos que la charla es muy técnica, pero al final les voy a mostrar los productos que digamos que son de Toxamen. Nosotros en Toxamen se llama TOC 8004 inyección y Oconjection 100. Eso depende si las grietas están secas o húmedas. En la industria, el mismo tipo de materiales lo encuentran en las otras marcas de químicos para la construcción. Obviamente todos manejamos productos similares. Entonces se utiliza para grietas y para este TOC 8004 inyección y el Oconjection 100 para fisuras finas o grietas. O sea, para las que son mucho más delgaditas. Miren que ustedes es el rendimiento, pues es el rendimiento, pero realmente es la densidad, es 1.1 kilogramos por litro. Esa es la misma densidad del agua. O sea que es un material que se parece al agua. ¿Para qué? Para que pueda fluir por todos sus pequeños orificios o por toda la pequeña fisura y me pueda llenar todos los espacios. Si fuera un material muy viscoso como un aceite, ni siquiera podría entrar por ese pequeño agujero y salir al otro lado, ¿verdad? Tiene que ser un producto de muy baja viscosidad, o sea, muy fluido, o sea, como si fuera muy líquido, muy como el agua. Entonces el proceso de inyección se hace con este tipo de equipos que lo que hace es generarme presión para que el material entre por aquí y salga por acá. Esas son las boquillitas pues, con las que yo introduzco el material. Después, ya lo vamos a ver, después que se termina de inyectar todo, retiro las boquillas y lo que hago es con un mortero de reparación, pues maquillo para que no me quede la boquilla. Es mucho más fácil de entender con este video. Entonces, ustedes ven en el video, pues es mucho más fácil de entender. Entonces esa es la grieta o la fisura que ellos quieren intervenir, arreglar. Recuerden siempre, para toda intervención, siempre la limpieza. En el momento que yo no hago una buena preparación de superficie, no tengo una buena reparación. Eso es básico y fundamental. Él empieza a colocar los lugares por donde va a empezar a entrar y a salir las boquillas. El material. ¿Con que los pega? Con un epóxico, con una masilla epóxica. Pone las boquillas. Y él va conectando. Este es el equipo de presión. ¿Para qué? Para inyectar, ¿verdad? Entonces, mire, cuando le empieza a inyectar abajo, empieza a salir arriba. Eso significa que ya llenó toda esa parte, ¿verdad? Luego empieza a llenar ahí, ¿y qué esperamos? A que salga arriba. Eso significa que ya llenó toda esa parte. Miren que es un tema que va de lado a lado, que también del otro lado debe salir. Después que obviamente ha curado la resina, o sea, más o menos al siguiente día, con una pulidora o con lo que sea, quito las boquillas. ¿Las puedo dejar? Sí, estructuralmente yo las podría dejar, pero pues
seguramente voy a tener algún tipo de revoque, pañete, pues no se ve nada bien. Entonces queda así la superficie. Ya es un solo elemento estructural, sí, inyecté resina de lado a lado, entonces ahora es un solo elemento estructural. Luego él lo que hace, creo que es eso, ¿no? Ahí lo que él hace es hacer algún tipo de reparación con algún tipo de mortero para es este mismo, pero allá en una pared de lado a lado. Entonces ese es el proceso de inyección cuando es un tema de inyección, lo que se llama inyección epóxica. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos al principio veíamos dos probabilidades, o inyección epóxica o cuando necesito un elemento que realmente sea flexible y que me acompañe en el movimiento de la estructura. En este caso son sellantes para juntas flexibles. Bueno, Toxamen tiene muchísimos sellantes, el más conocido es el bucle 45 SSL, que es de naturaleza poliuretano. Como lo que les dije antes, pues las otras casas de químicos para la construcción, pues obviamente cada casa se llama diferente, pero básicamente el principio del producto es el mismo, que son materiales principalmente de poliuretano, porque son flexibles, son elastoméricos. Elastomérico significa que es como un chicle, va, viene, acompaña el movimiento estructural, el movimiento de la estructura. En nuestro caso, este se llama bucle 45 SSL y pues digamos que tiene múltiples aplicaciones, es de los productos que nosotros más vendemos. Entonces, dependiendo ese tipo de fisuras o ese tipo de juntas, nosotros tenemos una serie de productos, pero las vamos a ver más adelante porque puse un capítulo de juntas. Los anclajes. De pronto lo que necesito ahí es un tema de anclar algún tipo de varilla, elemento estructural para para alguna cosa, como en este caso. Entonces ahí, ¿qué debo hacer? Pues si ya tengo un elemento y debo anclarle algo, pues lo que debo hacer es el agujero, ¿verdad? Y este producto que debo utilizar aquí para poder anclar. Entonces los materiales epóxicos, estos son los productos de Toxamen, pero en las demás casas de aditivos hay el mismo tipo. Usualmente ellos son epóxicos. Entonces epóxicos son los materiales que se utilizan para anclar. Entonces fíjense que antes el tema de la inyección epóxica también era un material que luego se quedaba rígido, que adhería y que pegaba. En este caso es lo mismo, también es un material de naturaleza epóxica. Son EPO 455 gel, Dural 452 gel, epoxicado. Y lo importante aquí es saber que son de materiales de naturaleza epóxica y que no son como los otros que son bastante líquidos, fluidos. No, estos son materiales muy viscosos, más como un tipo masilla, porque lo que necesito es que, como ven aquí, pues que el material no se me vaya a escurrir, sino que se introduzca dentro del agujero y me quede dentro de la varilla. Si esto fuera muy líquido, muy aguado, no sé, pues el producto no se quedaría allí, sino que fluiría, ¿verdad? Entonces por eso es mucho más viscoso. Entonces debo hacer un diseño del anclaje. No pensaría, no, pues el anclaje es un tema muy sencillo, simplemente abrir un agujero y colocar el anclaje. Depende. Si simplemente quiero colocar cualquier cosa no estructural, una cosa muy sencilla, sí. Es un tema simplemente abrir un agujero y pegar. Pero si lo que quiero es un anclaje estructural, donde debe ir pegado otro elemento estructural, o debe ir pegado, por ejemplo, la mampostería de una fachada, eso ya debe tener un diseño. Porque esa mampostería de la fachada, por ejemplo, tiene un peso, tiene un movimiento. Entonces ahí lo debo diseñar, cada cuánto lo voy a hacer, qué tipo de anclaje, qué tipo de varillo, qué tipo de profundidad, cuánto epóxico y de qué tipo lo voy a colocar. Porque qué pasa si yo no hago ese tipo de diseño, puse mi mampostería, no sé, la fachada de mi edificio y en el piso 20 empieza a caérseme las losetas o digamos la fachada como tal. ¿A qué velocidad y digamos que, bueno, qué velocidad sabemos, pero con qué peso va a llegar al primer piso, al peatón que va pasando, que le va a pasar con una sola losetita o con un solo elemento de 20 por 20 que me esté cayendo y le va cayendo a una persona? Entonces, ¿qué le puede hacer a una persona? Y puede haber para nosotros como ingenieros incluso implicaciones penales, ¿verdad? Porque yo en el edificio de la Universidad de Santo Tomás, entonces
ahí cualquier persona iba pasando y se le cayó y posiblemente le puedo ocasionar incluso la muerte. Una cosa tan sencilla que uno pensaría, pero no. Por eso el tema del anclaje es un tema muy de certificaciones y de análisis. Tiene que ver con los esfuerzos del concreto, los esfuerzos a los que irá sometido el anclaje, el tipo de anclaje que yo vaya a utilizar, el tipo y la dirección de las cargas sobre el anclaje, ahí pues así lo dice, así dependerá del diseño que yo haga, el espaciamiento de los anclajes y las condiciones de la estructura, el tipo de concreto, el tipo de refuerzo, si es mampostería, bueno, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, para las perforaciones que debo hacer para los agujeros, debe haber espacios entre anclaje y anclaje. Entonces hay un espacio mínimo que es 10 veces el diámetro del elemento que yo vaya a anclar. No solamente debo hacer el agujero y colocar allí el epóxico y la varilla, no, sino que debo hacer, esto está certificado, esto es un curso que se hace por ACI, por ejemplo, en Colombia, pues obviamente vienen y hacen el curso y uno se certifica como instalador de anclajes. Básicamente les enseñan a uno a hacer la perforación, a cuántas cepilladas y cuántas aire a presión y cuántos se hace por cada uno de los anclajes que uno quiera hacer. Digamos que no es simplemente coger el cepillo o cualquier tipo de cepillo y hacer una limpieza, no. El cepillo tiene unas especificaciones, la cantidad de cepillo que uno le coloca, hasta qué profundidad, el aire a presión, las libras de aire a presión, bueno, todo está totalmente certificado. La mezcla del producto y cómo se hace la mezcla y hasta dónde llega el producto y cómo debe cubrir obviamente toda la parte sin burbujas ni espacios vacíos. Entonces, todo eso pues lleva un tema normativo. Después que yo aplico, pero básicamente es que yo hago la limpieza, aquí hago la perforación, la limpieza del agujero, luego lleno con el producto con el cual voy a anclar, ¿verdad? Luego introduzco la varilla, esta es la varilla a la cual voy a anclar, entonces debo hacer un movimiento de hacer, darle vuelta, entrar y salir para sacar todo el aire que haya allí dentro del espacio y evitar los espacios vacíos. La aplicación, esta es la segunda, era la segunda parte, que recuerden que era el anclaje epóxico. La tercera es la ampliación de la sección, el recalce o el encamisamiento. Entonces, cuando en este caso se utilizan el 99% de las veces morteros listos. Hay veces las obras utilizan morteros hechos en obra. Morteros hechos en obra se pueden hacer, sin embargo yo tengo que certificar pues la resistencia a la compresión y el tipo de mortero que yo vaya a hacer. Lo puedo hacer totalmente desde que yo pueda certificar, yo pueda asegurar la calidad y la continuidad de las condiciones o de las características de ese mortero. Por eso, en la mayoría de los casos pues se compran morteros listos en las empresas que vendemos productos químicos para la construcción, que son varios y que tenemos diferentes tipos de morteros. Para esto que se utiliza, pues primero, como les decía, la preparación de las superficies. Ustedes ven para cada uno de los tipos de reparación que se utilizan que debemos hacer una preparación exhaustiva de la superficie. De nada me sirve tener el mejor producto, el de más alta especificación, el más caro, el de la mejor casa, si yo lo voy a utilizar o si yo lo voy a colocar sobre una superficie que no está preparada, una superficie sucia, una superficie que no es adecuada para colocar este recubrimiento. Entonces, por ejemplo, la ampliación de la sección es esto. Tengo algún tipo de elemento estructural y debo ampliar la sección de ese elemento estructural. Entonces allí debo colocar, allí pues está mi reforzamiento, debo ampliar el recubrimiento, debo colocar una sección adicional de mortero. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo que siempre se hace en toda reparación y en toda aplicación de productos, y es limpiar la superficie. Entonces ustedes ven allá que lo estamos limpiando con grata, estamos acá sacudiendo el polvo. Entonces, la reparación de la superficie, entonces, primero debo hacer un sondeo mediante algún elemento, mirar que otra parte, digamos que aparte, por ejemplo, esta persona pues tiene este espacio, pero él no sabe si esta parte también tiene algún tipo de agujero o algún tipo de espacio allá atrás, y entonces debo también reparar. Cuando ya encuentro cuál es el área a reparar, entonces marco el perímetro
la área a reparar, por ejemplo, es esta, debo hacer un perímetro más grande que el área a reparar. Si se encuentra el refuerzo muy corroído y el diámetro se ha reducido, el ingeniero estructural determinará el procedimiento. ¿Por qué hacemos eso? Recuerden que ¿por qué hacemos eso? Porque el elemento estructural, yo no sé si ese refuerzo que queda, como se disminuyó pues, el diámetro de ese refuerzo estructural, yo no sé si ese refuerzo, el diámetro que ahora le queda es suficiente para soportar o para compensa lo que a mí me falta, o mejor dicho, sirve para el uso que yo lo tengo destinado. Entonces de pronto esa pérdida de ese diámetro tan generalizada o tan grande no me sirve ya para lo que yo quiero, el elemento estructural. Entonces, ¿qué debo hacer? No solamente debo llenar el espacio de completar el concreto que me falta, sino de pronto debo hacer un tema de reforzamiento estructural o debo colocar más acero. Bueno, eso sí, ese tema lo dirá más el ingeniero estructural de la obra o del proyecto, porque pues, es quien calculará los esfuerzos allí. Entonces, ¿qué se hace? Se debe cortar el espacio. Recuerden que aquí determinamos que este es el área a reparar, sin embargo, pues esta no es el área que se debe reparar, sino que se debe especificar un perímetro más amplio. Se retira, en este caso pues con sierra, se retira todo este espacio, se quita todo este concreto que está alrededor para tener una superficie con ángulos rectos, o sea, con ángulos a 90 grados. Entonces en este caso este pedacito pues se me convirtió en esto. No puedo hacer una reparación, digamos, de una esfera, no sé, de este pedacito que está, sino siempre debo llegar a los 90 grados. ¿Para qué? Para que ese ángulo de 90 grados lo que me va a hacer es crearme una reparación adecuada, una reparación como una caja. Entonces después de eso, una vez que he limpiado, que se ha hecho la limpieza del acero de refuerzo y que se ha limpiado el concreto, entonces procedo a hacer el tema del encamisado. Entonces aquí hago el encamisado, coloco el concreto, hago la colocación del concreto, pues hago un encamisado y aquí ven que el señor está colocando el concreto aquí dentro del encamisado. Obviamente espero a que el producto que yo utilicé ahí se pueda dar el servicio, se puedan retirar las formaletas, el encamisado, y luego pues procedo al tema del curado y del terminado que yo le vaya a dar. Es que le voy a dar algún tipo de pintura, reboque, lo que vaya a hacer. Entonces, en este caso nosotros utilizamos un producto especialmente diseñado para este tema de los recalces de las columnas, que nosotros se llama Coconcre Listo, que es un concreto listo, como ustedes pueden ver, fluido, que se utiliza para vertir ahí dentro de esas formaletas. Recuerdan que este era el acero que estaba expuesto y que necesitábamos. Después aquí obviamente se colocó el tema de las formaletas, empezó a, como vimos anteriormente, a agregarse el producto. Como es fluido, pues fluyó a través de toda la formaleta, y cuando se quitaron las formaletas pues quedaron de esta forma. Pegar el concreto viejo, concreto nuevo, también es un tema de, por ejemplo, de ampliación ahí de la sección, pero puede ser también que yo tengo una placa, por ejemplo, un piso de concreto, y ese piso de concreto por alguna razón se deterioró, se dañó, lo tuve que demoler alguna parte y necesito hacer algún tipo de reparación. Entonces ahí también se utiliza el tema del concreto viejo al concreto nuevo. O sea, sobre el concreto viejo que yo tengo, debo colocar encima un concreto nuevo. No solamente debo colocar encima el concreto nuevo, sino que se recomienda siempre que tenga una pega. ¿Cuándo se recomienda que se tenga una pega? Se tiene una pega sobre todo en superficies verticales, porque obviamente el concreto puede venirse abajo, de un lado, y de otro lado, por ejemplo, cuando voy a colocarme espesores bajos. Les voy a poner placas de espesores menores a 7.5 centímetros. Entonces, cuando yo coloco placas menores a 7.5 centímetros, no me va a trabajar como dos placas independientes, sino que la de arriba me va a trabajar con la de abajo. O sea, que debo adherirlas para que me trabajen como una sola. Cuando yo tengo más de 7.5 centímetros, si las dos placas me están funcionando de manera, digamos, dos placas horizontales, me están funcionando de manera independiente. No necesito adherirlas, de hecho las podría separar, como pasa en las losas de contrapiso.
Yo coloco mi losa sobre el terreno y luego viene la siguiente losa de contrapiso. De hecho, hay veces colocan membranas, plásticos de alta densidad para el tema de la humedad y eso. Entonces, en ese caso, ¿por qué se puede hacer? Porque tengo más de 7.5 centímetros y los dos elementos estructurales me están trabajando de manera independiente. Cuando no es así como en este caso, pues debo o se recomienda utilizar pega de concreto viejo a concreto nuevo. Como todas las pegas y los adhesivos que hemos visto, ¿de qué naturaleza son? Epóxicas. Porque recuerde que el epóxico, como hablábamos, como la oreja del fusil, pues se tiene y se queda sola, no es flexible, sino que me vuelve un solo elemento estructural, un monolítico, lo que antes no era. Entonces, ese es, digamos que la pega de concreto nuevo a concreto viejo, pero en principio no tenía. Pero el caso es colocar este producto, en nosotros se llama Epotoc, y se coloca el producto epóxico, se coloca con un rodillo, con lo que quieran, se coloca y luego se hace el tema del encamisado y se vierte pues, el mortero o el concreto que yo vaya a colocar ahí, ¿verdad? La recuperación del recubrimiento es otro. Digamos que yo tengo lo que estábamos hablando, yo necesito recuperar algún recubrimiento. Esos son los productos, dos de los morteros que tiene Toxamen, tiene una cantidad bastante grande de recubrimientos cementicios. Esos son dos de los que más se utilizan para los recubrimientos. No solamente nosotros, sino todos los proveedores de productos químicos para la construcción lo tienen. En nosotros digamos que el de bajo espesor se llama Tintop Supreme y el de alto espesor Concretop Supreme para elementos horizontales. Entonces, ustedes se dan cuenta, igual que nosotros pues en las demás casas, ustedes lo van a encontrar dependiendo la naturaleza química del producto, o sea, si son acrílicos o no acrílicos. Los acrílicos adhieren mejor que los otros, tienen más resistencia, o los no acrílicos, y los espesores en los que yo lo puedo utilizar y los tiempos de servicio. Son de tiempo de servicio normal, o sea, las 24 horas después las puedo dar a luz. Y el espesor, pues depende cómo lo haya formulado, ¿no? Este, por ejemplo, es de 1 a 10 milímetros, o sea, es una reparación de bajo espesor, o si es de 1 a 4 centímetros, es el otro. Entonces, siempre que ustedes vayan a buscar un mortero de reparación, pues deben buscar todas esas características, ¿no? Dependiendo del espesor que yo vaya a utilizar, si lo utilizo para digamos que para ubicaciones horizontales, verticales o sobre cabezas, todos son diferentes. Entonces no puedo utilizar el mismo mortero que utilizo para el piso, para el vertical y para el sobre cabeza. Todos son diferentes. Debo tener todas esas condiciones muy claras, a qué espesores es que lo voy a utilizar, si es vertical, si es horizontal, si es sobre cabeza, para buscar en la casa en la que yo haya determinado, en la casa de productos químicos para la construcción, el material que es adecuado para mí. Entonces, por ejemplo, él necesitaba hacer una reparación allí. Como ustedes pueden ver, pues él colocó ahí un tipo de formaleta y lo que hizo fue poner algún adhesivo como el de nosotros que se llama Epotoc y luego su Tintop Supreme, que recuerden que es para bajo espesor. Entonces lo que hace es colocar su adhesivo para que él esté tactoso o como si fuera un chicle y luego colocar el Tintop Supreme. Igual se hacen todos los otros productos de las mismas casas, lo que cambiaría sería el nombre. El Concretop Supreme, recuerden que es un producto de más alto espesor, por ello si ustedes pueden ver aquí, se alcanzan a ver, se le ve que ya tiene más grava, más agregado, más alto diámetro, y como ustedes lo pueden ver, no se ve como el otro que simplemente lo allana de manera más fácil, no, aquí le toca con la llana un poco más difícil. Recuerden que es de 1 a 4 centímetros, o sea, voy a hacer un espesor más alto. Obviamente, si yo deseo un espesor bajo, pues utilizo un mortero, o la casa que hace el producto pues utiliza una arena fina, ¿verdad? Pero si yo voy a utilizar una reparación de más alto espesor, pues ya es un producto con grava, digamos que con grava de X o Y diámetro, dependiendo del espesor que ya lo voy a utilizar. Digamos que nosotros tenemos una serie muy grande de productos. Ustedes ya estaban viendo los de horizontal, estos son los de vertical sobre cabeza, que nosotros se llaman Verticoat y Eupopatch. Como les contaba, pues depende del espesor que yo vaya a utilizar, depende si lo quiero de los acrílicos o los que no tienen acrílico. Los acrílicos adhieren mejor, son de mejor adherencia, pero se demoran más en curar.
Cuando yo tengo, por ejemplo, los estoy aplicando en una presa o en lugares muy fríos y de pronto muy húmedos, se demoran demasiado en curar. Entonces ahí utilizo los otros productos que no tienen acrílico y los utilizo con algún tipo de adhesivo. Entonces, dependiendo de lo que les digo, las condiciones y el espesor que yo vaya a utilizar. Este es horizontal, ahí está el contrario, está de antes, porque aquí es el adhesivo para luego colocar el mortero que antes vimos. Este también es horizontal, entonces ustedes pueden ver aquí cómo hacen para colocar el mortero. Por ejemplo, en este caso es un mortero semi autonivelante, porque ustedes ven lo fluido que es. Seguramente lo está aquí depositando pues para vertir. Este ya sí es verticol, que es en áreas verticales sobre cabeza. Entonces no puede ser tan fluido como veíamos este, porque se me va a escurrir o correr, sino que es un material mucho más con un tema de tixotropía o adherencia a la pared o al muro. Ya sé cómo se ve terminado, pues se ve de esta forma. Se ve liso en la medida en la que la herramienta y la calidad de mano de obra que yo tenga. Si yo le doy bastante llana, le voy a dar una superficie bastante lisa. Si lo termino con llana de madera, una superficie más rugosa como una lija. Y si yo de pronto solamente le doy un tipo de, no sé, como de lanzarlo como esto, pues me queda como este tema que es unos piquitos ahí. ¿Verdad? Los cementicios para reparación horizontal, cuando son de más alto espesor o cuando yo necesito un más alto fraguado. Recuerden que antes los podría utilizar a las 24 horas. Cuando yo utilizo morteros de cemento normal, como el cemento tipo 1, lo que antes se llamaba cemento tipo 1, cemento de uso general, cemento de concretero. Cuando utilizo esos tipos de cemento que son de fraguado normal, pues tengo 24 horas. Pero ya cuando necesito un fraguado rápido, como en este caso, pues entonces utilizo estos tipos de materiales que en las demás casas, como les digo, también existen, y que miren que el tiempo de servicio es de 4 horas. Cuando lo utilizo, de pronto estoy reparando alguna losa en el pavimento del Transmilenio. Transmilenio no puede parar ni 24 horas ni 48 horas, sino que puede parar de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Ese es el único tiempo que yo tengo para reparar la losa. Si es un concreto, una losa de concreto, pues yo puedo utilizar este tipo o yo debo utilizar este tipo de reparación de rápida puesta en servicio. O por ejemplo, cuando es una industria y no puede parar sino 3 días o 2 días y tengo que hacer múltiples reparaciones, pues ahí solamente puedo utilizar los de rápido fraguado. Esta es la línea Eucofast, que son productos cementicios de rápido fraguado, que son cementos hechos con cementos aluminosos, no con cementos normales. Con los cementos en bulto que nosotros compramos, no. Son con cementos especiales que se llaman cementos aluminosos, que es los que me dan el fraguado. Entonces ahí podemos ver cómo están haciendo algún tipo de reparación rápida. Ustedes pueden ver aquí que tienen algunas luminarias, porque creen que ponen ahí las luminarias para darle calor. ¿Y que me dará el calor ahí en el mortero? Seca más rápido, o el fraguado del mortero va a ser más rápido, o sea, necesito que eso sea muy rápido. Pero ¿cuáles son los riesgos de ponerle calor a esa superficie? La fisura, la evaporación muy rápida, porque ustedes saben que le pasa a un concreto cuando pierde muy rápido el agua. Se genera un tipo de cambio de volumen y hay fisuración. Entonces ahí debo hacer un procedimiento muy cuidadoso, protegiendo el concreto, aplicando curador, digamos que no es tan fácil. Pero se puede hacer y se hace sin problema. Hay otros morteros, ustedes vieron que todos esos morteros que teníamos aquí eran morteros donde a mí me llega el saco y lo único que hago es mezclarlo con agua y ya lo puedo aplicar. Hay otros morteros que se utilizaban mucho antes, pero igual hoy por hoy también son útiles. Son los morteros bicomponentes. O sea, me llega una bolsa de un polvo con cemento, arena, aditivos y otro polvo y otro líquido donde están los acrílicos. Yo uno esas dos partes y me da el mortero. Entonces son estos hardtop número 1 y número 2. No solamente Toxa me los tiene, sino otras empresas del mercado también los utilizan
Tiene los mismos usos que los anteriores, lo único es que son bicomponentes, las características son muy similares, pero sobre todo a los maestros y a los ingenieros más antiguos les gusta mucho el bicomponente y todavía se utiliza. Yo pienso que no, por ahora no se van a salir del mercado, todavía es un producto vigente en el mercado y tiene el mismo uso. Más difícil su aplicación por el tema que hay que mezclar los dos materiales y hay que almacenarlos en horno. Todos estos morteros de preparación, recuerden que lo que siempre hemos dicho en toda la conferencia, ¿qué es lo que debo hacer para la reparación? Primero, preparar la superficie. Luego, si es que necesito, protección del acero de refuerzo. Aquí, ¿por qué estoy protegiendo el acero de refuerzo? Porque tengo unas condiciones extremas aquí, ¿verdad? De químicos y de sulfatos que me pueden afectar. Luego hago y recupero esta sección o le coloco el recubrimiento que le hace falta con un inhibidor de corrosión, con un mortero que tenga inhibidor de corrosión. ¿Por qué debo utilizar un mortero con inhibidor de corrosión? ¿O qué significará mortero con inhibidor de corrosión? ¿Es que, perdón? Que el agua de mar o la sal es lo que... Ajá, muy bien. Es un mortero como los que vimos antes, pero estos tienen unos aditivos especiales que inhiben o que evitan o que demoran más la corrosión dentro de mi estructura. ¿Cómo se ve terminado? De esta forma. ¿Qué pasa si yo utilizo un mortero normal que no tiene inhibidor de la corrosión? Se me puede deteriorar muy fácil, ¿verdad? Porque es susceptible a que todos esos sulfatos, cloruros, pues puedan ingresar y me puedan dañar mi estructura. ¿Todos los morteros tienen inhibidor de corrosión? No, tienen que ser morteros especiales. Yo los debo comprar en las casas de aditivos, pues cada uno se llama diferente, pero todos los tenemos. Recubrimiento con epóxicos especializados, sobre todo estos elementos que están expuestos directamente a estas aguas o al salpique o directamente, digamos, inmersos en el agua o al salpique de esta agua, pues se utilizan con epóxicos, recubrimientos epóxicos que lo protegen. Además de digamos que el mortero del concreto tiene adiciones, también está protegido por fuera con epóxicos especiales. Hay otra forma de reparar, muy usada hoy en día, y muy usada no hoy en día, sino desde hace muchos años viene el tema de las fibras de carbono. Cuando yo ya tengo una superficie, o un elemento estructural que ya no tiene las características para soportar las cargas para las que yo las necesito, o de pronto yo ese elemento estructural, ese edificio lo cambié de uso y eso ya no me está dando, lo que yo tengo no me está dando una alternativa. Digamos que la solución obvia o que uno pensaría es de muere y vuelve ya. Pero una solución podría ser las fibras de carbono, muy utilizadas hoy en los puentes vehiculares de Bogotá y de todo el país, muy utilizados en los edificios, muy utilizados en los edificios antiguos, en los edificios como ustedes pueden ver que estaban mal diseñados o que tienden a fisurarse y que tienen riesgo de caerse o temas de daño estructural, se puede utilizar mucho las fibras de carbono. Simplemente es pegar una fibra de carbono con epóxico, no. Debe hacer un cálculo estructural. En el país no son muchos los ingenieros civiles o estructurales que conocen del tema del cálculo de fibras de carbono, pero sí existen incluso firmas especializadas en el tema de fibras de carbono y hoy por hoy es un tema y es muy buscado y muy buscado el tema del ingeniero que sabe perfectamente hacer el cálculo de las fibras de carbono, porque es un tema de compromiso, ¿no? Es un ingeniero estructural que firma así, mire, cuando usted le coloca 1.35 centímetros cuadrados por cada cara de fibras adheridas de tanto gramaje, entonces yo le aseguro que lo que antes le servía para una universidad, ahora le sirve para una bodega de almacenamiento. Entonces yo como ingeniero estructural le firmo eso. Entonces tiene unas implicaciones y una responsabilidad muy importante. Desde ahí también que un ingeniero que haga esto, pues obviamente es un profesional no tan fácil. Entonces recuerden el proceso de reparación. Primero detecto los síntomas, hago una investigación, un diagnóstico y unos ensayos si así se requiere. Luego con esos criterios que me da esa investigación, ese diagnóstico y esos ensayos, yo ya sé qué intervención debo hacer. Si debo hacer una reparación, si debo hacer una rehabilitación, si debo de
exactamente qué es lo que yo debo saber, qué es lo que yo debo hacer. De esta misma, digamos que de este mismo tema, y lo vimos muy por encima, pero ya vimos una partecita, que son las juntas y sellantes. Entonces, primero, ¿qué es una junta? ¿Saben qué es una junta? ¿Nadie? No. ¿Cero? ¿Qué puede ser una junta? Dime. Es cuando las dos estructuras no tienen que estar totalmente unidas, sino tiene que haber un espacio para que puedan distribuirse cargas o movimientos dentro de ella, pero debe estar relativamente ahí. Exactamente, es una abertura. O sea, tengo un elemento estructural y ahí hago una abertura que yo misma la hago. De hecho, uno lo que hace es romper el concreto para hacer esa abertura y permitir que los movimientos estructurales, perdón. Entonces, yo hago ese espacio y esa abertura para que haya un movimiento estructural. Cuando yo no lo hago, ¿qué pasa? Él naturalmente se hace su propia junta. Entonces, yo me demoré mucho en cortarlo, o yo dije que no se necesitaban juntas, pero sí se necesitaban. El concreto con él solito o de manera natural, por su movimiento, el que hace, se parte y él naturalmente hace sus juntas porque él necesita moverse. Entonces, ¿por qué entonces yo hago esa abertura? Porque yo corto mi concreto, porque lo estoy ayudando a controlar ese agrietamiento. Porque yo no quiero que él se parta por cualquier lado, que me genere ese tema, ¿perdón? La induce, gracias. Entonces, eso es lo que yo hago, inducir esa fisura y le estoy diciendo por dónde quiero que falle. Para con eso no me falla por donde quiero, no se me está partiendo ni se me está afectando. Entonces, ¿qué tipo de juntas tengo? Tengo juntas de aislamiento, juntas de contracción y juntas de construcciones. Entonces, nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, las juntas de aislamiento. Entonces, tengo unas juntas de aislamiento porque aquí tengo otros elementos estructurales. Siempre que tengo un elemento estructural diferente, no sé, una columna, una pared, lo que sea, siempre debo hacer una junta, porque es una junta de aislamiento. Dos elementos estructurales diferentes se van a mover de manera diferente. Entonces, cuando yo tengo una columna, cuando yo tengo cualquier elemento estructural, yo que debo hacer una junta, porque esa junta, por ahí le estoy diciendo a mi concreto que falle, la estoy induciendo para evitar que se me dañe. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una columna, un elemento estructural diferente al piso, sí, complementario y hace parte de la misma, del mismo edificio, pero no es el mismo elemento estructural, es una columna. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una junta de aislamiento. O sea, esta es mi columna y estoy haciendo una junta de aislamiento para evitar que se me dañe por ahí. Y hay otras que son las juntas de contracción o las juntas de movimiento, las juntas con las que estoy induciendo el movimiento de la misma placa. Juntas de construcción, por ejemplo estas, resulta que vino mi mixer de concreto, yo fundí toda esta parte y me quedé hasta acá. Luego al siguiente día volví y vino otro mixer de concreto y fundí toda esta parte. La división entre esas se llaman juntas de construcción o juntas de construcción. Yo debo tratarlas adecuadamente, en estas debo colocar epóxico porque es un concreto anterior, no un concreto nuevo, o debo tratarlas dependiendo de, digamos, como yo las vea. Usualmente las hago coincidir como juntas de contracción para que no se me vea diferencia en el piso, pero pues eso dependerá mucho de lo que yo estoy haciendo. Juntas de aislamiento, entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esto es una columna, entonces hago mi junta de aislamiento para evitar pues, que este elemento estructural me vaya a hacer fisuras aquí en esta placa. Puedo hacer de esta forma o de esta forma. ¿Dónde las uso? En muros, en columnas, en bases de maquinaria, que son elementos estructurales totalmente diferentes. Los otros son juntas de contracción, como las vemos en cualquier tipo de pavimento, como por ejemplo este. Corte a tiempo, pues si yo no las corto, digamos que a tiempo, ella se va a formar de manera natural. O sea, se me va, cuando yo
al siguiente día o no sé, a los 3 días 20, pues ella ya tiene su fisura. Entonces, ¿cómo se hacen las juntas de contracción? Las juntas de contracción, lo que se hace siempre es primero hacer hago un corte o una abertura a 3 milímetros y luego hago el corte de abertura, no siempre es de 6 milímetros, dependerá del diseño estructural que se haya hecho. Entonces, este de 3 milímetros siempre se hace. ¿Y a qué profundidad se hace? Se hace al tercio de la profundidad de la losa. O sea, si la profundidad de la losa son 20 centímetros, lo divido en 3 y esa es la profundidad con la que hago este primer corte de 3 milímetros. ¿Sí me hago entender? Luego, este espacio o esta abertura de la junta, usualmente sí, digamos que el más común es de 6 milímetros, pero no es el generalizado para todos los elementos estructurales porque dependerá del movimiento. Las juntas deben anticipar el movimiento que va a tener la estructura. Entonces, de pronto no necesito 6 milímetros, sino necesito 1 centímetro, 2 centímetros, bueno, etc. ¿Cómo se hace? Luego coloco algo que se llama bucket rod. Todos digamos que este es el común, el generalizado, no solamente en Toxamen, sino esto es un tema que es independiente de la casa de aditivos que utilice, del sellante que utilice. Todas las juntas que ustedes vayan a hacer en la vida se hacen de la misma forma, sin importar si es de la casa de aditivos A, B, C, D o Toxamen. Entonces siempre se hace esta abertura, luego se hace pues, la abertura, ya la junta que uno va a ver arriba, se coloca el bucket rod, que nosotros llamamos es el soporte, pero es totalmente conocido en la industria como bucket rod, que es un material de celda cerrada, como flexible, elastomérico, que uno coge y lo pone, si ustedes ven que está así achatadito como un huevo, él es redondito y uno lo introduce, más adelante ya lo vamos a ver. Luego que lo introduzco, ahí lo meto dentro de mi punta, coloco el sellante que yo vaya a colocar aquí. ¿Puedo colocar cualquier sellante? No, dependerá si mi concreto está húmedo, está seco, si el movimiento que yo vaya a esperar en esa junta, todos los sellantes para juntas deben estar normalizados y testeados bajo la CTMC 920. La CTMC 920 me dice no solamente la capacidad de elongación, o sea, cuando yo cojo una parte y le hago así hasta donde se me rompe, sino la capacidad de movimiento, hasta cuánto, si yo lo pongo dentro de esta junta, hasta cuánto me va a hacer esto, me va a soportar esto, y hasta qué abertura me va a soportar. Dependiendo de cuál es el movimiento previsible de esa junta, yo escoger mi sello de juntas. O si va a ser para tráfico peatonal, para tráfico vehicular, qué tipo de resistencia química, si va a estar a la intemperie, el color, bueno, todo es, no solamente nosotros que tenemos un mundo de sellantes, realmente es un mundo, sino todas las otras casas también tienen un mundo de sellantes. Entonces yo debo tener muy claro, si voy a seleccionar el sellante, qué condiciones voy a tener, cómo lo voy a aplicar, durante cuánto tiempo, bueno, todo para asesorarme adecuadamente y saber qué tipo de sellante es el que voy a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un menisco aquí hacia abajo, ven que no es recto acá y que no llene hasta arriba, hasta el tope, ¿por qué creen? Sino que tienen como, o sea, le faltó como un poquito, si notan que me faltó un poquito aquí por rellenar, ¿por qué creen? Dime. ¿Por qué creen? ¿No? ¿Qué pasará si yo lleno hasta el tope y digamos que esta es mi punta, lo llené hasta el tope y después mi punta por el movimiento natural me hace así, se me sale, y si pasa el Transmilenio se me lo va a llevar y me va a sacar mi punta de ahí. Entonces no significa que yo llene hasta digamos que 1 centímetro por debajo, no, miren que simplemente es el menisco. Con una herramienta yo simplemente cojo el paso para que me quede esta como extendidora. Entonces cuando hace así, simplemente va a quedar a tope. Si se me sale, se me lo lleva o la persona caminando o el Transmilenio me lo arranca y me lo saca. Las juntas de construcción, como les decía, por ejemplo, aquí llego mi mixer, hice hasta acá y al siguiente día hago esta otra parte. Entonces son lugares donde se suspende temporalmente la fundida. Digamos que el tema del piso, por ejemplo, del concreto, del pavimento, y son como cada día de trabajo que cuánto se hace.
Se requieren cuando el vaciado del concreto es paralizado por un tiempo mayor que el tiempo de fraguado inicial del concreto. O sea, de pronto yo lo hice, pero no alcanzó el fraguado inicial del concreto, sino que es enseguida, entonces ahí no hay una junta de construcción, porque ya se pega una parte con la otra. Pero cuando sí se empieza a fraguar esta parte, ya empieza el fraguado inicial, ya es otro elemento estructural o se va a comportar de manera diferente lo que viene más adelante, entonces por eso lo debo tratar. La modulación de las juntas, como este pavimento que veíamos aquí, tiene una forma de hacerse la modulación. Existen muchos criterios y realmente la persona que debe decir cómo se deben modular las juntas es el diseñador de la estructura. Sin embargo, hay algunas prácticas usuales que se hacen y es que depende de la losa, del potencial de contracción por enfriamiento y contracción por secado de ese elemento y el ambiente de curado que yo tenga. Entonces, digamos que hay unos criterios de las normas que se extraen. Usualmente el espaciamiento es X cantidad de veces el espesor de la losa, dependiendo del tipo de concreto que tenga. Entonces, por ejemplo, la relación del desveltez. Entonces, yo lo primero que hago es, con estos criterios, depende de dónde los vaya a sacar, si el ingeniero estructural me los dio, o cómo vaya, digamos que cuál sea mi criterio para la modulación de juntas, pero digamos que estoy teniendo un concreto de asentamiento de 4 a 6 pulgadas, este tipo de concreto. Entonces, yo me voy a regir por este, que es uno de las muchas criterios que hay. Entonces, el espaciamiento es 24 veces el espesor de la losa. Lo que yo he visto es lo más común es hacer esto, 24 veces el espesor, 23 veces el espesor de la losa. Entonces lo que yo hago es ese 23 o 24 veces el espesor de la losa, ese será el espaciamiento, ¿verdad? El espaciamiento que yo vaya a tener entre una junta y otra. Pero hay una relación del desveltez, o sea, mejor dicho, cuánto es lo ancho contra lo largo. No puedo hacer un tema, digamos, de juntas muy largas, muy delgadas, porque así no se está comportando el concreto y por ahí no estoy induciendo bien el fallo. Y esa relación de desveltez, o sea, el ancho y el largo, debe ser de máximo 1.4, que también es uno de los criterios normalmente aceptados. Entonces, dependiendo yo cómo lo vaya a hacer o de dónde voy a sacar los criterios, usualmente los diseñadores ya me dicen qué tipo de juntas, incluso qué tipo de sellantes y el espaciado en las juntas que yo debo tener. Eso es lo que normalmente se ve en los diseños. Cuando yo recibo un diseño de Concol, de Ingetec ya, Ingetec es un diseñador, como ustedes seguramente los conocen, entonces Ingetec ya me dice, mire, ese pavimento tiene tanto espesor, tanto es un concreto X, Y, Z y las juntas se hacen de X, Y, Z, incluso puede venir incluso el sellante de juntas ya previamente especificado en los diseños de un diseñador. Esta es la junta de expansión que veíamos antes. Cuando yo tengo algún tipo de junta de expansión y entonces lo que hago es simplemente el corte. Este es el mínimo que se utiliza, que son 6 milímetros, un cuarto de pulgada, que es lo que me da el disco. Eso es lo que me da el disco más pequeño y normalmente aceptado. Si hago menos de 6 milímetros, usualmente es una junta que no se me va a mover. Yo he visto juntas de 3 milímetros, pero 3 milímetros realmente es muy poquito para que se mueva. Obviamente dependerá del diseño, porque se hacen placas y concretos donde no se necesitan juntas, se hacen totalmente sin juntas. Será mucho del diseño y si se puede, se ha visto incluso elevadas, pero en el normal, digamos, de los pavimentos y eso, el mínimo es 6 milímetros, que es lo que me da un disco de un cuarto de pulgada. De ahí para arriba pues hay discos de todos los tamaños y pues obviamente, como les decía, dependerá del movimiento que yo espere en ese elemento. Viene el backer rod, que es lo que hablamos, y el sellante y el mini, que lo coloco. Bueno, ya habíamos hablado de los cortes de 3 milímetros y un tercio de aloso y de la profundidad. Cuando yo corto mi junta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que ella falle por donde yo le dije que fallara. Miren que no está fallando por ningún otro lado. Yo la corté, ¿para qué? Para que ella falle por ahí. ¿Qué pasa cuando yo estoy fallando y no estoy haciendo los
las juntas que necesito. ¿Se acuerdan que todos los elementos estructurales deben tener juntas de aislamiento? ¿Qué pasó cuando tengo esta alcantarilla y no hice las juntas de aislamiento? Mire que ella se hace naturalmente, el concreto necesita moverse, es su naturaleza. Entonces cuando yo no la hago adecuadamente, mire lo que me pasa, pues ella se hace de manera natural. O por ejemplo aquí no le hice la junta, hice, no sé, seguramente algún mortero de reparación coloqué ahí en el momento que hice la alcantarilla, pero no puse mi junta de aislamiento y por todo lado pues estoy teniendo mis fisuras. Aquí se podría intuir que no estoy haciendo, no corté a tiempo, no coloqué el sello adecuadamente y aquí se ve como los labios de las juntas pues están desportillando. ¿Por qué usar sellante de juntas? Entonces, como veíamos, pues realmente estoy evitando la entrada de sustancias no deseadas a través de la junta se va a hacer naturalmente, quiera yo o no, para mantener dentro de las estructuras los contenidos, tratantes, presas y otros. Si yo no hago las juntas y ellas se hacen naturalmente, pues se me va a empezar a salir los elementos o los líquidos que yo tenga allí contenidos, para prevenir el daño en las juntas de pisos, pues ocasionados por cargas o por por las cargas que yo le vaya a poner a ese piso, y para mejorar las instalaciones térmicas y acústicas, pues porque amortiguan las vibraciones. Obviamente va a pasar no solamente el agua, los contaminantes, sino pues también el sonido. Los elementos de sello son la tirilla de respaldo o el bucket rod, el colocador de la tirilla, un elemento que ya lo vamos a ver, el sellador de poliuretano silicona y el aplicador del sello. Entonces ustedes pueden ver aquí es donde voy a aplicar mi sello. Este es el bucket rod, viene así, ustedes ven que es una tirilla como flexible, se aplica con esto es una foto por allá de los años 70, pero todavía se utiliza igual. Entonces uno lo va colocando, ustedes ven aquí el señor, y después viene el carrito realmente, y uno lo que hace ese carrito es introducirlo a cierta profundidad. Y luego de esto, luego que yo lo introduzco acá, que estoy introduciendo el bucket rod, lo que procedo es a sellar. Entonces coloco el sello como si fuera la silicona que yo utilizo para los vidrios, digamos que básicamente es de la misma forma. Lo que hago es ahí rellenar. En nosotros, pues digamos que hay este tipo de materiales, lo que yo les decía, depende de la naturaleza. Nosotros tenemos uretano e híbrido, depende del tipo. Si yo quiero que no se escurra o que sea muy fluido porque es para un pavimento, entonces quiero que sea como autonivelante y no tener con la herramienta venir a formarlo. Si quiero que sea de un componente o de múltiples componentes, esta que es la capacidad de movimiento, que es la característica más importante de los sellantes de poliuretano, que es cuánto se me va a mover, no es la capacidad, no es la elongación. La elongación es, yo cojo un trozo por ejemplo, el Vulcan 45 de CSL del sellante, lo pongo en una máquina y miro hasta cuándo se va a reventar. Eso es la capacidad de elongación. No, lo que yo quiero o lo que yo necesito saber, la característica más importante del material es la capacidad de movimiento. ¿Cuánto se me va a mover? Por ejemplo, entendamos que más o menos 25% significa que si yo tengo 1 centímetro, él se va a mover más 25 y menos 25, más 25 y menos 25. Pero si yo tengo más 100 y menos 50, significa que si yo tengo 1 centímetro, se va a mover más 100, pero solo menos 50. ¿Sí me hago entender? De ese centímetro se va a mover menos 50, pero cuando es más, o sea, cuando se va a ensanchar la junta, más 100. Entonces, si yo espero un movimiento muy amplio, muy grande en esa junta, yo tengo que utilizar este tipo de materiales. Si ya tengo una junta normal o de capacidad, necesito un movimiento, usualmente es del 13%, es lo que uno puede ver usualmente que en las losas de contrapiso, en los pavimentos normales, utilizo este tipo de materiales. Entonces es muy común que uno confunda la capacidad de movimiento con la elongación. La elongación puede ser de 1000, de 2000, de 600%. No la confundan con la capacidad de movimiento. Eso simplemente es en qué momento se va a romper, pero no qué tanto me va a hacer este movimiento, que es lo que me va a hacer realmente la junta. ¿Preguntas? De toda la información de todo. No sé si les quedó claro, si fue realmente. Una pregunta para las inyecciones en resina epóxica. ¿Puedes dar algún valor así como más o menos? Realmente no. ¿Por qué? Porque es que
como es un volumen que yo voy a llenar, dependiendo qué tanto volumen. Una compañera mía del trabajo dice que a ella le encantan las inyecciones epóxicas porque es como un taxímetro. Usted no sabe hasta cuando llegue, no sabe cuánto le van a cobrar, porque dependerá qué tan profundo y qué tanto espacio yo debo rellenar. Entonces yo simplemente compro el material, lo empiezo a inyectar y hasta que salga arriba. Yo me puedo gastar una unidad, 2 unidades, entonces por eso mis compañeros de trabajo dicen que ese es el mejor negocio de todos. También es una reparación de las más costosas. La inyección epóxica es muy costosa, no se necesita el equipo especial y no sé cuánto voy a gastar, pero también me evita que yo tenga que hacer, no sé, una demolición, sino que me está volviendo un solo elemento estructural, lo que antes eran 2, pero sí es muy costoso, de los más costosos que hay. Eso y las fibras de carbón, es de los más costosos. Los otros que son encamisados y eso, lo que más vale es el epóxico, pero el mortero realmente, aunque es costoso, no es tan costoso como lo otro. Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que planteé hacer una intervención de un sello de juntas de un pavimento con cicatriz para el MSL, ese Vulcan, sería el equivalente si uno lo fuera a hacer. Es similar, pero el Vulcan 45 SSL es un producto que se puede utilizar en concreto verde. Por ejemplo, materiales que tú me dices, si el pavimento está recién colocado el concreto o si en la superficie está húmeda, por ejemplo ahora que llueve tanto, no se te adhiere, tiene que estar totalmente seca para que se adhiera. Nosotros tenemos productos similares. Vulcan 45 SSL que yo pongo ahí se puede utilizar en concreto verde y es semi-autonivelante. Digamos que es similar, pero la capacidad de movimiento del 45 SSL es mayor y se puede utilizar sobre concreto verde, que realmente son, pues digamos que yo no conozco otro en el mercado que se pueda colocar sobre concreto verde, así que me adhiera sobre el concreto húmedo o verde, o sea, recién fundido, pero sí tienen usos similares. Espero pues que haya sido lo más claro posible. Intenté poner, digamos que la información lo más clara y lo más técnica posible. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.